Estamos llenos de como de estas aristas, ¿no? Que no podemos, que las empiezas a escarbar un poquito, pero o sea, con tantito que rasques ya te salen 25 millones de dudas, ¿no? Hay un asunto, y ahorita que mencionabas lo de infantes y los jóvenes, la educación sexual. Eventualmente hay clases de biología, no tuvimos esa educación muchos de nosotros en la escuela. Obviamente si era escuela religiosa, pues mucho menos, ¿verdad? Y cómo esta burbuja en la que nos van educando, cuando de repente sales al mundo y no tienes la información y las herramientas para saber a qué te enfrentas. Entonces, en los últimos años, hemos visto desde hace 20 años, cuando Fox intentó meter la educación sexual en las escuelas públicas, hubo toda una ola de opiniones en contra, lo pasó con Calderón, intentaron con Peña Nieto, pero a Peña Nieto lo crucifican cuando en el día de la lucha contra la homofobia reconoce en la Constitución derechos a estas minorías. Entonces, y es donde se le dejaron ir todas las personas que no opinan de que se le deben de reconocer estos derechos. Esto a lo mejor suena muy grande, pero todo empieza en casa. También para los papás es muy complicado ahorita. Era más fácil antes esconder toda la información y administraban lo que querían, pero ahora con el internet, con YouTube, con las redes sociales, es más complicado para los papás hablarles, porque no es solo de sexo, sino hablarle de 20,000 cosas más, como decías tú. Un detalle, yo creo, en este sentido de la educación sexual, de lo que no se habla y de la sexualidad en general, es que está muy permeada por la moral. Y hablando del caso aquí específico en Chihuahua, caso moral de es algo íntimo, es algo que no puedes hablar con cualquier persona. Tú eres hombre, que tu papá hable contigo. Tú eres mujer, que tu mamá hable contigo. Y no te dicen las cosas por su nombre. Yo en mi caso tuve la fortuna de que mis padres sí hablaran conmigo del tema como es. Pero mucho siempre es o ve el video de la abejita y la florecita. Entonces, es algo que pasa. O sea, nos da risa, pero es bien triste porque realmente pasa. Muchísima gente cree que usando la copa menstrual, eso es un método anticonceptivo. Creen que si rezan no se van a embarazar, no conocen su cuerpo, no saben qué pasa si les duele algo. No saben muchas cosas. Entonces, en este sentido, también la cuarentena debe de servir a los que son padres para poder hablar de todo lo que tiene que ver con sexualidad con sus hijos, porque es muy importante saber que la sexualidad no nomás va en el sentido, como ya mencionamos, no nomás en el sexo, en el acto, sino tiene toda una afectividad y una cosa enorme, es un abanico que abarca básicamente, que no podemos tampoco permitir que las personas estén educando con la pornografía, que eso es otro aspecto. Eso es un dato interesante, ¿eh? Entonces, es importante también que como padres se use este tiempo para poder tocar este tema, dejando un poquito de lado la moral y la religión, porque eventualmente va a pasar, pero el día que llega a pasar... Y no estamos satanizando a la religión, es simplemente que hay que abordar las cosas de una manera, voy a decirlo, laica, porque es información, es educación. Ya cada quien podrá creer lo que quiera creer, pero la información ahí está y es importante abordarlo. Siempre, desgraciadamente, pues es la iglesia la que se opone a esta educación sexual en las escuelas, y cuando se da en escuelas, por ejemplo, de índole religioso, pues es la abejita y es el video y no decir las cosas por su nombre. Y creo que una de las tendencias que hemos tenido en los últimos 10 años es que la gente ya le dice las cosas por su nombre, al menos de una generación de padres para acá. Yo creo que sí, yo creo que esa es la parte más importante. Varias cosas de lo que menciona Odalis que me parecen muy interesantes, ¿no? O sea, yo creo que sí tiene que ver, ella en la intervención pasada hablaba de esta herencia, ¿no? Que tenemos, y yo creo que esa es la que más nos ha afectado, ¿no? Es una herencia en donde no te dicen cómo, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad no te dicen qué es la sexualidad, ¿no? O sea, la sexualidad, así como que la gente dice, eventualmente llegará, ¿no? O sea, y piensan que va a ser un proceso que va a suceder hasta la adolescencia, pero en realidad somos seres sexuados desde el nacimiento, ¿no? Entonces, construimos a partir de lo que vivimos o de cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, tu abuelita no te dice cómo ser mujer, tu mamá no te dice cómo ser mujer, pero tú empiezas a tener una idea de lo que es ser mujer, ¿no? Y entonces esa idea es la que vas reproduciendo a lo largo del tiempo para tú después desarrollarte como una mujer y ser el ejemplo de tus hijas, ¿no? De las mujeres más próximas. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que sí ha cambiado es simplemente hasta el lenguaje, ¿no? O sea, en mi tiempo era también, ¿no? Así es que los niños vienen de París, ¿no? Porque ya soy muy... Sí. La cigüeña. Eso de la abejita y la flor es más actual.
Pero sí me acuerdo, por ejemplo, mucho de estas tiras de Mafalda, ¿no? El papá pone una semillita en la macetita de la mamá, ¿no? Y entonces está Felipito, Miguelito y Mafalda viendo ahí qué pasa cuando su papá está haciendo jardinería. Entonces, o sea, tiene que ver con estos cambios. Por ejemplo, es importante que veamos que los niños de ahora sí han tenido una educación sexual un poquito diferente, ¿no? En cuanto a que en las primarias ya saben que no tienen pene y vagina, sino pene y vulva, porque la vagina es la parte interna del aparato reproductor femenino, ¿no? Y lo que tenemos por fuera, que es lo que se ve, es una vulva, ¿no? Y la facilidad de tener como este contacto, que además era un poco lo que decía con Odalis, la herencia es también una mala relación entre padres e hijos, donde hablar de este tipo de cosas nos causa mucho problema, ¿no? Porque no sé cómo lo voy a decir, porque no sé cómo lo va a entender, porque no sé cómo le va a afectar, ¿no? Si hablo de una vida, si hablo de sexualidad y entonces a lo mejor él está muy chiquito, ¿cuál es la edad correcta, no? Y si empieza su vida sexual muy joven, porque yo le dije, o sea, son como los temores que permean en nuestra sociedad. Sin embargo, hay estadísticas que demuestran que entre más temprana sea la educación sexual, hay mejores resultados, porque a final de cuentas también es empoderar a los niños, ¿no? Empoderar a las personas sobre su propio, no solamente cuerpo, sino sobre compartir la sexualidad y sentir, ¿no? Porque otra de las cosas es la capacidad que tenemos de sentir, no nada más esta atracción, sino también este placer, ¿no? Yo me acuerdo también de alguna vez que leí en alguna revista por ahí que le preguntaron a Sara García, mexicano. La gran Sara García. Abuelita del cine mexicano. Señora, ¿usted cuántos orgasmos ha sentido, no? Y ella se quedó así como de, ¿mande? O sea, pues, ¿qué dijo? Evidentemente no, ¿no? Entonces yo creo que también el hecho de que sepamos que tenemos ese placer, porque también es cierto que nacemos con esa capacidad, ¿no? Y que se pueda explicar que el sentir rico no es algo malo, no es algo que cause vergüenza, ¿no? Pero tampoco es algo que se pueda hacer en el salón de clases o que se pueda hacer en la calle, ¿no? Que haya espacios y momentos para este autoconocimiento o este autoerotismo o este autoplacer, ¿no? Entonces, pero a la gente le cuesta mucho trabajo porque esta capacidad de sentir también es algo que está muy choqueado o muy limitado a nivel social, ¿no? Me acordé, no sé si ya vieron Cinema Paradiso, que aparte es un clásico del cine italiano. Giuseppe Tornatore, bueno, cuando editaban las películas y les cortaban los besos, que el padre del pueblo era el que cortaba el negativo con los besos, y al final del día, cuando se encuentra la película, cuando se encuentra los negativos y ve todos los besos que quitaron, incluso algunas escenas ahí medio calientonas de algunas películas muy antiguas, pero esto es un asunto de cómo nos fuimos educando, digo, porque nuestra educación tiene profundas raíces religiosas por la conquista, y esto nos derivó en quizás en no hablar de eso, porque si algo es penado en la Iglesia Católica, es precisamente el hablar de sexo. Entonces, también no generabas el vínculo con papá o mamá para hablarlo. Y luego me ha tocado casos de conocidos, de amigos, etcétera, que son padres solteros y tienen una hija. Y entonces les preocupa, ¿qué voy a hacer cuando tenga que hablar esos temas con ella? Porque pues yo no sé, ¿verdad? Entonces, en eso deriva, porque si no lo tuvimos nosotros más chicos, no generamos la confianza con nadie más para poder hablar, y más cuando ya se llega a tener los propios hijos, lo complicado que puede ser. Entonces, creo que el tenerla, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Samantha, que la educación sexual, entre más temprano se pueda, va a ser mejor, porque están mejor informados, y no significa que les digas que anden de promiscuos toda la vida, hombre. No, al contrario, responsabilizarlos de sus acciones, ¿no? Pero también fíjate que ahí en esto que tú dices estoy completamente también de acuerdo en que decía Carl Sagan que cuando los niños preguntan por qué el pasto es verde, los papás casi nunca responden, o la respuesta de los papás son, pues porque así es, ¿no? Porque es natural. Entonces no le das una respuesta un poco más profunda como para que el niño genere este pensamiento complejo, ¿no? Son verdes porque tienen clorofila, y la clorofila tiene que ver con una célula vegetal que determina o que hace de esta manera la fotosíntesis, ¿no? Y hace que nosotros tengamos oxígeno. O sea, no, creo que nos hace falta ese conocimiento para explicar, ¿no? Y entonces generar ese pensamiento complejo que va a hacer que esos otros seres humanos
desarrollen esa capacidad también de análisis, ¿no? Y me parece que en el caso de los niños en particular, entre más natural lo veas, para ellos también va a ser mucho más sencillo acoplarse y adaptarse a esta cuestión de que el sexo está presente en todos lados, ¿no? O sea, yo me acuerdo que también cuando yo era más chica, bueno, cuando yo era niña, veía, o sea, salía una señora acá en el burlesque, entonces era así de taparle los ojos a la niña, ¿no? Pero claro. Sin embargo, el día de hoy vas a la playa y hay señoras ya en topless, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como la naturalidad de decirle a un niño que ese es el cuerpo femenino, pues como que va a hacer que con el paso del tiempo él encuentre más habitual, más normal, ¿no? Y no cuando le prohíbas todo y el día que él vea un par de senos diga, no manches, ¿qué estoy viendo? ¿No? Sí, claro, sí, claro. Ahí generas una reacción completamente opuesta, ¿no? Entonces sí creo que ese tipo de cosas hace que nosotros como adultos o como personas pues más conscientes que ellos, ¿verdad? Tengamos que hacer mucha más chamba, porque también nosotros tenemos que como quitarnos este chip de que es difícil, de que la sexualidad no se habla, de que la sexualidad solamente tiene que ver con el placer, ¿no? Y que tiene nada más que ver con cierta etapa de tu vida, tiene que cambiar, porque la sexualidad también habla de sensaciones, ¿no? Las personas asexuales que no sienten una atracción sexual por ninguno de los dos géneros, ni por el masculino ni por el femenino, no quiere decir que no sientan amor, ¿no? Claro. O sea, no sienten un deseo sexual por estar con esas personas, ni con una ni con otra, no tienen ganas de sentir placer, pero tienen capacidad de querer a una persona, ya sea hombre o mujer, ¿no? Sí, invitar a la gente a que a lo mejor pueden estar en desacuerdo con mucho de lo que decimos, pero nada más infórmese, tenga la información a la mano, sobre todo si tienen hijos, porque si usted no se la dice, la van a ir a buscar y van a acabar muy probablemente en sitios de pornografía que pueden incluso hasta robarles la información. Y aparte es también bien importante que nosotros tengamos siempre en cuenta, y era algo que yo ayer platicaba con mis papás, que la sexualidad, o sea, se tiene que hablar siempre desde cualquier etapa porque es algo que ahí está y es algo que tenemos que explicar también porque como padres se hable de la sexualidad con los hijos. No sientan vergüenza y sientan la confianza de decir, mamá, tuve mi primer sueño húmedo, papá, ve y cómprame unas toallas porque pues me acaba de bajar. Es en ese sentido y creo que ahorita la cuarentena es un espacio muy apropiado. Estás en casa también como padre, si no sabes, tienes el internet y te puedes informar sobre la duda que tengas antes de hablar con los hijos y sentarse y hablar con ellos y decirles, pues, ten la confianza, o sea, de que el día que te pase, aquí voy a estar. Claro, pues yo les agradezco mucho, Samantha, y espero que no sea la primera vez de esos temas. Antropóloga Samantha Vargas, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Yo espero, ¿verdad?, que esta cuarentena nos sirva a todos para reflexionar, no solamente en temas de sexualidad, sino en muchos otros, que así como educamos a los niños y niñas en su sexualidad para disfrutarla, para gozarla, para conocerla, también sí es bien importante hacer que haya un énfasis en cuando alguien dice que no, ¿no? Porque la sexualidad siempre tiene que ser consensuada, ¿no? Siempre tiene que ser un acto en donde dos personas accedan a llevarla a cabo, ¿no? Y entonces podemos ya estar sin ropa, podemos ya estar sin calzones, pero si es no, es no. Les agradezco mucho por haberme invitado, fue muy divertido. Muchas gracias a ti, Samantha. Odalis. Muchísimas gracias, Luis Rubén. No, gracias a ti, seguramente repetiremos, gracias a las dos. Y bueno, nosotros nos despedimos, tenemos una cita el próximo miércoles aquí en Antena 102.5 FM en punto de las 9 de la noche, en Plan de Vuelo. Yo soy Luis Rubén Maldonado y les recuerdo que la suerte se reparte de noche. Gracias, muchachas.